para conversar sobre este tema al almirante Moscoso. Bienvenido y muy buenas noches. Gracias por acompañarnos, almirante. Mávila, buenas noches. Es Muchas una gracias. decisión, sí, gracias a usted más bien por estar esta noche con nosotros en momentos tan complejos. ¿Es una decisión acertada esta movilización de militares a la región Puno? A ver, es muy importante, y lo he mencionado ya, que el gobierno mantenga lo que se denomina la iniciativa estratégica, porque eso permite tomar decisiones y evidentemente tener el control de la situación, que eso es lo que se espera, ¿no? Porque el resultado Claro. es que haya, digamos, una situación de tranquilidad para que todos desarrollen sus actividades. Ahora, el decreto legislativo 1095, que es el que norma la participación de las Fuerzas Armadas en diversas situaciones, establece claramente que una situación para la participación de las Fuerzas Armadas es cuando se declara el estado de emergencia y el control del orden está a cargo de la policía, como Sí, estamos ahora. sí. Sin embargo, también establece la misma norma en el artículo 3º, inciso 2, dice que también se puede dar en la situación de emergencia y el control del orden interno puede estar a cargo de las Fuerzas Armadas. Es decir, es legal. La pregunta que yo le hacía es si usted considera que es el momento de hacerlo, de poner en marcha esto que tiene un marco legal, especialmente para lo que se ha denominado el control o la seguridad de los activos críticos. Por ejemplo, ¿cuál sería exactamente el papel que cumplirían las Fuerzas Armadas en este contexto? A ver, todo el accionar de las Fuerzas Armadas está basado en un proceso de planeamiento. O sea, el desplazamiento de las tropas, que es lo que estamos viendo en las imágenes, es una fase de este planeamiento y evidentemente el desarrollo de un plan de operaciones. Ese planeamiento se tiene que dar necesariamente a nivel estratégico en el comando conjunto y a nivel operacional en el comando correspondiente. Aquí mi opinión es de que, dada la situación que se está dando, digamos, actualmente en Lima, y lo que se prevé pueda suceder en los siguientes días, yo he estado escuchando y viendo algunas de las entrevistas Sí. a algunos congresistas que ha hecho usted esta noche, y la posibilidad de que el 15 de febrero no se dé, digamos, esta segunda votación, y evidentemente la situación de orden interno, de alteración de orden interno puede agudizarse más. Entonces, evidentemente el Estado, el gobierno, tiene que estar preparado para esta situación. Eso implicaría, en este caso, la situación de emergencia a cargo de las Fuerzas Armadas. Aquí hay que distinguir bien en qué contexto es que las Fuerzas Armadas tendrían, digamos, el A eso control. iba. ¿Y qué es exactamente lo que harían las Fuerzas Armadas? En colaboración, por supuesto, con la policía, que tiene la responsabilidad principal. Aquí lo que hemos visto es de que la situación respecto a las capacidades de la policía ha sido sobrepasada en algunos lugares. Como resultado, incendio de comisaría, de los locales públicos. Entonces, aquí lo que creo que debería darse es que el control territorial de Puno debe estar a cargo de un comando especial unificado. ¿Qué significa? Un general designado por el jefe del comando conjunto que tome el control territorial de toda la región Puno y que desarrolle el plan de operaciones, pero orientado, vuelvo a repetir, siempre con el trabajo, obviamente, de la policía, porque la policía tiene que participar en lo que corresponda, de manera tal de que se den las situaciones para poder ir retornando a la tranquilidad. Yo he escuchado, por ejemplo, y no voy a mencionar los nombres, pero he escuchado a algunos congresistas hablar de diversas situaciones de tipo político, pero casi ninguno ha hablado
de lo que va a suceder el 13 o 15 de marzo cuando los niños retornen al colegio. ¿Qué va a suceder? Entonces, esta situación de control de las Fuerzas Armadas, en este caso, tendría que estar acompañado por un componente importante de gestión pública del Estado. Esto es importante porque no se trata solamente de poner al ejército para enfrentar... Claro, la pregunta que yo le iba a hacer es si esto no azuzaría más o echaría más leña al fuego. Por eso le preguntaba que me precisara o le pedía que me precisara muy bien el rol que cumplirían en ese marco legal. El marco legal le da esa facultad, pero en un contexto en el que estamos en este momento, donde podría tomarse esto como una provocación para quienes marchan y protestan, quizá podría servir, digamos, como, o tener un efecto boomerang. ¿Usted descarta eso? Y si se descarta, ¿de qué depende? Fíjese, Mávila, hay dos aspectos que son importantes. Y hay que mirar el contexto y sobre todo el tema cultural. En las zonas andinas, altoandinas y en la Amazonía, pertenecer a las Fuerzas Armadas es un mérito, es un honor. Es más, algunas de las autoridades de los centros poblados son elegidas justamente porque algunos de ellos han servido a la patria a través del servicio militar y son licenciados. Entonces, la presencia de las Fuerzas Armadas, evidentemente tiene que haber un general designado que tenga el perfil para poder realizar un planeamiento y tener un acercamiento con la ciudadanía. Yo he mencionado que hay que trabajar con los alcaldes distritales. Claro. Yo no tengo nada con gobernadores, pero me parece que los gobernadores tienen una agenda diferente, que tiene otro tiempo y que tiene otros intereses. El alcalde distrital, y dentro del alcalde distrital, los alcaldes de los centros poblados están junto a la población. Están sufriendo porque no pueden sacar los productos, porque no pueden adquirir A, B, C, carencias que... Entonces, este comando unificado tendría esa responsabilidad. De acuerdo. Yo considero que el primer efecto de un buen planeamiento y un buen, digamos, despliegue de control territorial, el primer efecto va a ser disuasivo. ¿Disuasivo por qué? Porque hay un respeto de la ciudadanía y de la población a las Fuerzas Armadas. No olviden ustedes que las Fuerzas Armadas nos han librado en años atrás de ese flagelo terrorista. Hay muchísimas viudas, huérfanos que hoy día recuerdan a sus muertos que lucharon contra el terrorismo. Y no solamente fueron miembros de las Fuerzas Armadas. En la zona del BRA, en los comités de autodefensa, en la zona de Ayacucho, los comités de autodefensa estuvieron trabajando junto a las Fuerzas Armadas. Entonces hay un tema de acercamiento entre Fuerzas Armadas y ciudadanía que es importante tenerlo en consideración. Entonces aquí quitemos el tema político, quitemos el tema si renuncia o no renuncia la señora presidenta, ese tema está fuera de discusión. Aquí se trata de tener una región que sí es el Perú, porque Puno es el Perú, sí es el Perú. Muy bien. Que se merece vivir en paz, que ese 70% de los niños en anemia, que es el más alto en el Perú, se revierta con presencia del Estado. Entonces, este general, comandante del Comando Unificado, tiene que trabajar con el Estado para poder cumplir esas tareas de tranquilidad, de mantener el orden público, pero también facilitar diversas acciones de gestión del Estado que tienen que darse en paralelo. Esto no es un tema solamente de que los militares van caminando por la pista. Claro. Este es un tema de Estado. Lo entiendo perfectamente. Importante el punto que usted destaca de la comunicación con los alcaldes, ¿no? Para que no se sienta una imposición por la fuerza, sino por el contrario, una prestación de servicio a la ciudadanía. Y por eso es que precisamente lo habíamos invitado. ¿Alguna reflexión final antes de que nos gane el tiempo, almirante?
No, yo nuevamente reiterarle a la ciudadanía, a la sociedad, que tengan confianza en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que están cumpliendo con la Constitución, con las leyes, y que son, junto con el pueblo, los que van a enrumbar al país para un futuro mejor. Estamos para trabajar juntos. Y Puno va a ser un ejemplo, estoy seguro. Si se da esta situación que he mencionado, creo que va a ser un ejemplo, porque Juliaca, Puno, Ilave y Yunguyo tienen todo el derecho para poder tener un futuro mejor. Y pensemos Bien. en los niños, pensemos en los niños. Muy bien, yo le agradezco, ojalá que así sea, que esos buenos deseos se cumplan. Muy amable, almirante, por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias a usted. Gracias.